Deuteronomio capítulo 5, versículo número 16. Si ya lo tiene, diga amén. Amén. Vamos a leer juntos este día la palabra del Señor. Leamos en el nombre de Jesús. Dice, todos juntos: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos listos para escuchar tu palabra. Te rogamos, Padre, que hables a nuestro espíritu, que tu palabra sea sembrada en esta tarde con precisión y que el Espíritu Santo esté dirigiendo, Señor, mi vida mientras estamos en estos minutos exponiendo las verdades que están en tu palabra. Te ruego que todos seamos bendecidos y que tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ocupa tu lugar, por favor, un momento. Y vamos a esta tarde a disponernos a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Hermanos, cuando venimos a la iglesia, lo que nosotros hacemos es saludarnos con la mano derecha. Hay quienes son zurdos, pero la gran mayoría, ¿verdad?, nos saludamos de mano y decimos Dios te bendiga. Pero esa bendición que nosotros damos en realidad es un deseo o es una invocación que estamos haciendo para que Dios traiga protección, para que Dios traiga santificación, para que Dios traiga felicidad y para que el bien de Dios sea derramado en la vida de otra persona. Asimismo, en la palabra Dios te bendiga, lo que nosotros estamos tratando de decir es que las personas que van a recibir, ¿verdad?, todos estos beneficios puedan también cumplir con las condiciones de Dios. Y es que la Biblia tiene muchas promesas de parte de Dios, pero muchas de estas promesas están condicionadas. Por ejemplo, encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, una condicionante a la promesa que Dios está dándole al pueblo. El texto se lee: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo que encontramos es que el pueblo tenía que humillarse, orar, buscar el rostro de Dios, pero también convertirse de sus malos caminos. Esta era la condicionante de Dios para que entonces Dios trajera, ¿verdad?, el cumplimiento de la promesa en su vida, y para que desde los cielos Dios derramara, ¿verdad?, su perdón y sanara la tierra. Pero también esto era una condicionante para que Dios pudiera escuchar al pueblo que se encontraba, ¿verdad?, en gran necesidad. Así que todos los cristianos estamos buscando, estamos deseando o estamos aspirando a ser bendecidos. Y en realidad, cuando nos saludamos dentro de la iglesia y cuando deseamos, ¿verdad?, que algún hermano sea bendecido, estamos, ¿verdad?, manifestando estos buenos deseos para que el poder y la bondad de Dios puedan actuar en la vida de tal hermano. Entonces todos tenemos, ¿verdad?, la intención, ¿verdad?, en el corazón de que Dios esté bendiciendo a nuestros hermanos. Y en realidad también todos queremos ser bendecidos. Todos estamos buscando la bendición de Dios. Si de repente nos encontramos, ¿verdad?, en alguna situación en donde sentimos que alguien no nos está bendiciendo y en lugar de ello nos está maldiciendo, nuestra responsabilidad es bendecir, porque la Biblia dice que somos llamados para bendecir a otros. Y en esta iglesia, de hecho, hay un lema que dice: somos bendecidos para bendecir. Si Dios te ha bendecido a ti, también tú, ¿verdad?, debes de dar de gracia lo que de gracia has recibido. Nuestra responsabilidad como cristianos, como iglesia, como familia Kairos, es bendecir a otros. Es poder sembrar en ellos, ¿verdad?, la bendición de la cual también nosotros hemos sido, ¿verdad?, ya beneficiarios. Pero ¿cómo lograr esa bendición? Bueno, la Biblia nos presenta la clave que necesitamos nosotros conocer para recibir las bendiciones de Dios.
Yo sé que tú ya eres bendecido. Yo sé que Dios te ha bendecido ya. Pero queremos estar, ¿verdad?, en esa constante bendición de parte de Dios. ¿Cuántos se sienten bendecidos? ¿Cuántos saben que son bendecidos de parte de Dios? Pero queremos permanecer en esa bendición. Queremos, ¿verdad?, seguir disfrutando de las bendiciones divinas, de esas bendiciones que vienen del cielo, de esas bendiciones que solamente nuestro Padre que nos ama nos puede dar. Pero ¿cuál es esa clave? Bueno, la clave la encontramos, ¿verdad?, en este capítulo de Deuteronomio 5:16 o en el libro de Éxodo capítulo 20, en donde se habla acerca de los mandamientos. Y este es el primer mandamiento con promesa que Dios nos ha dado. Es el cuarto mandamiento de entre la lista de los 10, pero es el primero de ellos que contiene una gran, ¿verdad?, promesa de parte de Dios. Pero hay una condicionante. Para que yo pueda, ¿verdad?, recibir esa bendición que Dios me ha prometido, hay una condición que yo debo de cumplir. ¿Cuál es? Bueno, es el mandato de honrar al padre y honrar a la madre. Dice el verso que leíamos al inicio: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. No es algo negociable. No es que Dios venga a nosotros para solicitarnos una opinión o para pedirnos permiso. Es Dios, ¿verdad?, de una manera imperativa, estableciendo un mandamiento en la vida de los hombres y de las mujeres para que puedan expresar honra a sus padres. Y aunque a veces nos sentimos, ¿verdad?, no deseosos de poder honrar o de cumplir este mandamiento de Dios, nuestra responsabilidad como cristianos y como hijos amados de Dios es poder expresar la honra a nuestros padres. No sé si alguna vez usted ha pensado o pensó en su vida de joven o de adolescente que sus padres no merecían la honra, que ellos no deberían, ¿verdad?, recibir la honra de parte suya. La palabra honra significa o es una expresión del trato, ¿verdad?, bueno hacia otro. La honra es mostrar respeto, mostrar estima y mostrar honor a nuestros padres. Debemos entonces respetar, debemos honrar, ¿verdad?, con alta estima a nuestros progenitores. Debemos demostrar esos valores cristianos que están en nuestro corazón. Posiblemente conozcamos mucha doctrina, muchos cantos, posiblemente seamos, ¿verdad?, creyentes que tengan un alto conocimiento de la palabra de Dios, pero el cristiano lo que necesita, ¿verdad?, conocer son los valores que están establecidos en la palabra. Valores que nos habrán de ayudar a ir por un camino correcto. Y hoy la honra, el respeto hacia los padres se ha ido perdiendo. Hoy los hijos, ¿verdad?, son los que han tomado un papel protagónico en el hogar. Hoy son los hijos, ¿verdad?, los que establecen las reglas en la casa. Hoy los hijos no quieren escuchar, ¿verdad?, la voz de los padres. Y Dios nos manda a honrar, a expresar, ¿verdad?, ese trato amable y bueno hacia nuestros padres. Efesios 6:1-2 dice que este tipo de acción es justa delante de Dios. ¿Por qué es justa? Primero, porque cuando honramos, ¿verdad?, a padre y a madre, estamos obedeciendo un mandato que Dios nos ha establecido. No es algo que el pastor esté, ¿verdad?, determinando, estableciendo. La honra hacia los padres es agradable ante los ojos de Dios, porque de esta manera estamos siguiendo los mandamientos y cumpliendo los mandamientos de Dios. Luego, esto también trae justicia, porque el esfuerzo y la entrega que todo padre tiene hacia su hijo se ve recompensado en el respeto y en el amor, el afecto, el cariño que los hijos tienen por sus padres. Yo siempre he dicho que somos el resultado de la inversión de otros. En tu vida profesional, yo como pastor, en mi vida ministerial, en tu vida, en el ministerio que Dios te haya dado a ti, todos somos la herencia y somos el resultado de la inversión que otros han tenido.
Es decir, que la herencia que hemos recibido como iglesia, el que hoy una iglesia esté colocada en esta ciudad de Iguala, en esta colonia de la 24 de febrero, es la herencia de hombres que a lo largo de los años se invirtieron. Incluso algunos de ellos dieron su vida para que el evangelio pudiera haber sido sembrado y hoy podamos disfrutar de un hogar al que le llamamos iglesia. Así que somos el resultado de la inversión de otros. Y muchas veces dejamos, ¿verdad?, a un lado o no prestamos tanta atención en el hecho de la inversión que nuestros padres han tenido o han hecho, el sacrificio que ellos han mostrado para que hoy nosotros podamos disfrutar de lo que tenemos. Todo ese esfuerzo y esa dedicación y ese sacrificio que los padres hicieron tiene que tener la recompensa a través de la honra que los hijos le están dando. Y los amamos a nuestros padres. Los amamos por el cuidado que ellos han tenido por nosotros. Los amamos y los respetamos, no solamente por lo que ellos han hecho por nosotros, sino por lo que Dios dice que hagamos y cuál es la responsabilidad que tenemos. No delante de nuestros padres solamente, sino delante de la presencia de Dios. Pero alguno esta tarde pudiera pensar: Pastor Josué, es cierto que yo debo honrar, debo respetar a mi padre, a mi madre, pero es que en realidad ellos no se han ganado ese respeto. Efesios 6 también habla a los padres y les dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque de nada, ¿verdad?, provechoso pudiéramos sacar de tal acción. Si bien los hijos han de respetar y demostrar el cariño hacia sus padres, los padres no deben de provocar a ira a los hijos, sino que el trato y el cuidado que ellos deben de tener hacia ellos debe de ser un trato humanizante, un trato que dignifique, ¿verdad?, la relación y la vida del hijo o de la hija. Porque cuando creamos en el corazón de los hijos heridas o cuando los provocamos a ira, entonces nos vemos envueltos en un problema o envueltos en problemas. Y de ahí nuestra tarea habrá de ser resolver todas estas problemáticas que podamos generar por la ira que hemos provocado en la vida de nuestros hijos. Quizá para la mayoría de las personas es más difícil honrar al padre, al papá, porque muchos de los padres se vuelven, ¿verdad?, personas ausentes en el entorno del hogar. Y la ausencia en el entorno del hogar se puede dar de dos maneras: una ausencia física, en donde el padre abandonó el hogar, en donde el padre formó otra familia, en donde el padre se fue, ¿verdad?, de la casa y no se supo nada de él. Y la ausencia también puede ser emocional, o la falta de responsabilidad en cuanto a la manutención de la familia. Es esa ausencia. El padre está presente físicamente, pero está ausente en distintas áreas dentro del hogar. Ausencia en cuanto a la responsabilidad de la crianza de los hijos. Está ahí el papá, trabaja, se esfuerza, provee económicamente, pero está ausente en aspectos importantes, ¿verdad?, de la vida de su hijo o de la vida de sus hijos. Y entonces esto complica el que el hijo o la hija puedan honrar y puedan manifestar un compromiso de obedecer el mandato de Dios en cuanto a su palabra. Todo esto nos lleva también a pensar en los padres que son duros, que establecen una férrea disciplina, que tienen una postura firme en cuanto a las situaciones del hogar, y los hijos van sintiendo la ausencia del calor o del amor que en la familia se debería de estar mostrando. Uno de los problemas después de la pandemia, que se han estado, ¿verdad?, presentando muchos problemas, pero uno de los problemas más latentes que se han estado dando es el problema del suicidio. Recientemente yo platicaba, ¿verdad?, con alguien, y dentro de las iglesias cristianas
se está dando un fenómeno, no solo es fuera de la iglesia, sino dentro también de la iglesia, un fenómeno en donde las personas están tratando de atentar contra su propia vida. Es un problema muy serio, un problema en donde la iglesia ha de presentar una respuesta. La iglesia ha de presentar la palabra de Dios como el recurso para que estas personas, estos hermanos en la fe, que tal vez están considerando el camino del suicidio, pues puedan salir de ahí. Podamos ayudarles, aventarles una cuerda, ir por ellos, nadar hacia donde se encuentran y poder, ¿verdad?, sembrar en su corazón algo que los pueda ayudar a ellos a salir de la situación en donde se encuentran. Además, debemos también pensar en los modelos reiterativos que se dan dentro del seno de la familia. Si el padre, ¿verdad?, sufrió abuso en la infancia, entonces el padre quiere mostrar ese mismo modelo en su familia. Si el padre recibió una disciplina así férrea, el padre también quiere mostrar, ¿verdad?, ese mismo modelo en su hogar. Quiero decirle algo, que los tiempos cambian. La palabra de Dios no cambia. Tiene principios. La palabra de Dios tiene valores y directrices. Tiene normas que nos habrán de ayudar en cada momento, en cada etapa de la vida y de la historia de la humanidad. Es decir, que la palabra de Dios la podemos contextualizar a los tiempos que vivimos. Pero hay formas que hoy en día no funcionan en cuanto a la relación y a la educación con nuestros hijos, que posiblemente en los años 70, 80, 90 eran muy funcionales, pero que hoy en día no funcionan de la misma manera. La Biblia habla acerca de la honra y puede resultar más fácil honrar a mamá, aunque esta no es una regla, ¿verdad?, inquebrantable, no siempre es así, pero puede resultar más sencillo el poder honrar a la madre. Lo vemos en los festejos, ¿verdad? Cuando hay un festejo del Día del Padre, incluso ni siquiera sabemos con exactitud el día en el que se celebra el Día del Padre. ¿Qué día se celebra el Día del Padre? El tercer domingo de junio. Y eso nos mete en problemas, porque ¿qué día es? Es un día indefinido. Es un día fluctuante, variable. Pero si preguntamos qué día se celebra el Día de las Madres, el Día de las Madres, el 10 de mayo. Y los centros comerciales se abarrotan. Y las tarjetas de crédito se comienzan a colapsar. Y las tiendas, ¿verdad?, departamentales están llenas de personas que están buscando un regalo. Vemos en Facebook los tratos que están haciendo en cuanto a yo quiero comprar esto y aquello y para mi mamá. Y cuando ponemos esto, ¿verdad?, en comparativa, cuando ponemos el Día del Padre y el Día de la Madre y los comparamos, nos damos cuenta de que la respuesta no es la misma. De que el amor hacia mamá y la honra hacia mamá se ve un poco más, ¿verdad?, reflejada. Pero cuando hablamos del Día del Padre, incluso ni felicitaciones hay, ni mensajes de texto. Parece que el Día del Padre pasa desapercibido. Pareciera entonces que estos festejos ponen una conclusión muy clara, que la honra hacia mamá es un tipo de honra más fácil que el hijo puede mostrar. Dios ha mandado a honrar. El mandato de Dios es honrar a padre y madre. Y la honra, hermanos, va a glorificar a Dios. Cuando tú honras a padre y cuando tú honras a madre, la honra va a glorificar a Dios. Es una manera de decirle a Dios, ¿verdad?, que tú estás en la voluntad de Él, que tú estás cumpliendo la voluntad que Él te ha mandado. Yo no sé si alguno dentro de esta audiencia de este día tiene esa dificultad también de honrar a padre. Mire, hay un problema que tenemos aquí.
Y le voy a decir por qué. Porque cuando hablamos acerca de Dios, a Dios lo mencionamos y lo vemos desde un sentido paternal y decimos, Dios es mi Padre. Pero para algunos hay una gran complejidad de entender la paternidad de Dios, porque tiene desvirtuado el concepto de la paternidad terrenal. Y algunos asocian a Dios en su paternidad con la paternidad que experimentaron en la tierra. Y por eso, cuando están sumergidos en situaciones difíciles, peligrosas, les resulta difícil entender el amor de ese Padre. Les resulta difícil entender la manera en cómo ese Padre estaría dispuesto a dejarlo todo para acudir a ayudar a uno de sus hijos. A veces por eso el varón difícilmente puede descansar en Dios y en sus promesas y en sus bendiciones, porque posiblemente no tuvo, ¿verdad?, ese cobijo paternal. No pudo o no aprendió a descansar en los brazos paternales de su Padre terrenal. Y a veces también cuesta trabajo al hombre demostrar los sentimientos. ¿A cuántos varones de aquí? Porque hay varios varones hoy. ¿A cuántos les resulta difícil mostrar su parte sentimental? Esa parte afectiva. Según las estadísticas, son más los hombres que mueren de un infarto o de un derrame cerebral que las mujeres. ¿Sabe por qué? Porque a los hombres les cuesta trabajo, o nos cuesta, el mostrar esa parte sentimental, esa parte afectiva. Porque hay una creencia equivocada de que cuando mostramos los sentimientos somos débiles. Y decimos, bueno, si yo le muestro mi amor, mi cariño, entonces van a pensar que yo soy débil. No. Cuando usted muestra como varón el amor, el cariño hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia su familia, usted está demostrando la fortaleza que tiene en su corazón. A ver, varones, levanten su mano si les cuesta trabajo mostrar así naturalmente y que no los empujen esos sentimientos que están en su vida, en su corazón. Ok. No es fácil. Y eso también, la falta, ¿verdad?, de demostrar el sentimiento, se vuelve una limitante, una barrera en cuanto a que los hijos no puedan percibir o entender el amor que se tiene por ellos. Porque hay hombres que son fuertes de carácter y disciplinan a sus hijos, pero dentro de esa disciplina la intención es que ellos vayan por el buen camino, y dentro de esa disciplina se muestra el amor. Dios a través de su palabra señala y se muestra que a los que Él ama, los disciplina, los corrige. Pero la disciplina debe de llevar un elemento, un ingrediente, y es el amor. Porque cuando disciplinamos, ¿verdad?, sin amor, entonces lo que podemos provocar en la vida de los hijos son heridas. Y heridas que les pueden acompañar hasta cuando ellos mismos forman a su familia, a su hogar. Hermanos, entonces Dios está llamando a los hijos jóvenes y adultos a honrar a padre y a honrar a madre. El camino de la deshonra va a tener acciones equivocadas. Mire, hay muchas maneras de deshonrar a los padres. Por ejemplo, cuando los ignoramos, cuando ellos nos están dando algún consejo y no prestamos atención a lo que nos están hablando, cuando los menospreciamos, cuando los tenemos muy en poco, o cuando creemos que nuestros padres son demasiado viejos para entender las cosas modernas y pensamos, lo que pasa con él es que él no entiende lo que yo estoy viviendo ahora, o los tiempos actuales, no los entiende. Y entonces, por verlos, ¿verdad?, en alguna situación de enfermedad, o por mirarlos, ¿verdad?, que ya no tienen la misma fuerza, o por mirarlos ya en una edad avanzada, ancianos,
comenzamos a mostrar sobre ellos, ¿verdad?, una actitud equivocada. Somos incrédulos ante las palabras que ellos nos están hablando. Así que ignorarlos, menospreciarlos o no creer en lo que nos están diciendo son maneras de demostrar una deshonra. En la Biblia encontramos la vida de un personaje llamado Sansón, el hombre más fuerte que ha existido. Y Sansón, en el capítulo 14 de Jueces, nos muestra 3 maneras en las cuales él deshonró a sus padres. Número 1, del versículo 1 al 3, lo que encontramos ahí es que Sansón no escuchó el consejo de sus padres. Sus padres le habían dicho que cuando él eligiera a una mujer, fuera de su mismo linaje. Pero ¿qué hizo Sansón? Tomó a una filistea llamada Timnán. Y no solo deshonró a sus padres, estaba deshonrando la ley de Dios. Dios había establecido que un judío, y sobre todo de la categoría de Sansón, un hombre llamado por Dios como un juez para libertar al pueblo de Israel de los filisteos, él no tenía que tomar una mujer extraña, una mujer extranjera. Y lo que hizo Sansón es no escuchar el consejo de sus padres. Jóvenes, cuando ustedes ya estén en una edad casadera, ustedes deben aprender a oír el consejo de sus padres. Deben de presentar delante, ¿verdad?, de la familia a su novia, a quien será la futura esposa. Y tienen que aprender a escuchar la voz de los padres. Aunque en la mayoría de los casos, cuando un joven, ¿verdad?, lleva a su novia, o una señorita lleva a su novio a la casa, a la familia, ¿qué es lo que dicen las mamás? No, es como que siento que no, dicen, ¿no? Y empieza como que una distancia, una rivalidad, porque la madre siente que le están robando a su pequeño. La mamá entra en una etapa, en una situación en donde siente que su hijo, su hija, ¿verdad?, se lo están robando, su pequeño, su pequeña, se la están quitando de las manos. Y entonces eso provoca en ella una situación emocional en donde dice, no, no te conviene. Pero tanto las madres, los padres y los hijos deben ser muy razonables en cuanto a este tipo, ¿verdad?, de momentos. Y sobre todo, una situación de esta naturaleza tiene que ser presentada a Dios en oración y pedirle a Dios que, si es su voluntad y su dirección, pues el matrimonio se pueda concretar o esa relación llegue hasta el altar para honrar, ¿verdad?, el nombre de Dios. Pero los hijos tienen que aprender a escuchar el consejo de los padres. Un hijo que no escucha a sus padres y se revela la autoridad de los padres, será alguien que difícilmente va a estar sujeto a alguna autoridad. La familia, la casa, es el lugar donde vamos a ejercitarnos. Si desde ahí no aprendemos a estar sujetos a la autoridad de padre y madre, difícilmente te vas a sujetar a la autoridad de tu jefe en tu trabajo, a la autoridad, ¿verdad?, que hay en la iglesia, del pastor o del liderazgo. Difícilmente te vas a sujetar a la autoridad vecinal. En cada colonia hay una autoridad, un delegado. Y difícilmente vamos a ser sujetos a la autoridad si no aprendemos a estar sujetos a la autoridad de los padres en la casa. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? Que si desde casa no aprendemos a sujetarnos a la autoridad que Dios estableció, difícilmente nos vamos a sujetar a la autoridad de Dios. Porque así funciona. Dios estableció las autoridades, dice el apóstol Pablo en Romanos 13. Y cuando vamos en contra de esas autoridades, vamos en contra de Dios. Así que recuerde que su casa es el lugar de entrenamiento en donde tenemos que aprender a estar sujetos a la autoridad de nuestros padres. Yo siempre cuento esto. Soy pastor
tengo una familia, una profesión, soy mayor de edad. Pero cuando llego a la casa de mis padres, soy hijo. Y allí hay un horario de entrada y salida. Y luego le digo a Are, híjole, quiero llegar a tal hora. Y tengo que hablar a casa y decir si puedo llegar después de las 12. Preguntar. Porque estoy sujeto a la autoridad, a las reglas, a las normas que establece mi familia, mis padres, dentro, ¿verdad?, de la casa. Sansón no escuchó el consejo. Y luego, número 2, no tuvo confianza en sus padres. Fue usado por Dios, por el Espíritu Santo, mató a un león. Sansón hizo, ¿verdad?, correr a los filisteos. Pero el error que cometió Sansón fue que no tuvo confianza en sus padres. Cuando mató el león, lo tocó y estaba prohibido que él tocara a ese animal muerto. Y hizo muchas cosas Sansón sin pedir dirección, ¿verdad?, ni tener la dirección de sus padres. Hermanos, hay quienes no cuentan sus errores o problemas porque tienen temor, ¿verdad?, de que las obras que han hecho vengan a la luz. Hay hijos que han perdido la confianza en sus padres porque cuando el hijo o la hija le cuenta algo al padre o a la madre se enoja, o va la mamá y lo cuenta a todo el mundo, o posiblemente no confían, ¿verdad?, en padre o madre porque los padres no muestran atención ni interés en el problema que el hijo está presentando. Y entonces la falta de confianza en los padres es una manera de deshonrar. Y aquí hay que tener cuidado en ambos lados, porque tanto los padres son responsables de poder tener una confianza con sus hijos, como los hijos, ¿verdad?, de poder confiar en sus padres. Y la falta de confianza es una deshonra. Luego 3, engañar a los padres. La Biblia habla aquí de Sansón, de la manera en cómo engañó una y otra vez a sus padres, y cómo estos engaños que él, ¿verdad?, mostraba, lo llevaron a una situación muy decadente. Y a veces los hijos dicen, voy a engañar a mi papá, voy a engañar a mi mamá. Pero el engaño que puede estar en el corazón, ¿verdad?, de los hijos va a traer consecuencias terribles. Debemos tener cuidado, pensando que si engañamos a nuestros padres, todo esto va a pasar desapercibido delante de los ojos de Dios. Mire, no me lo ha revelado carne ni sangre, ¿verdad? Pero sé que cuando éramos adolescentes, jóvenes, engañamos a nuestros padres muchas veces. No había clases y nos íbamos a clases. Decíamos que estábamos en la escuela y andábamos por allá en la diversión, en el centro, en el Zócalo, en otro lado. Decíamos que estábamos inscritos en la escuela y ya habíamos reprobado todas las materias y seguíamos el ciclo escolar. No crean que estoy contando mi testimonio, no, pero son las experiencias que he recogido al paso del tiempo, que he visto, que he oído, he estado ahí. ¿Cómo vas en la escuela? Y los hijos dicen, bien. 12 materias y reprobaron 9, 10, 11. Educación física. Y entonces los hijos piensan que van a pasar o pasan desapercibidos ante los ojos de los padres. Y entonces quieren engañar a sus padres. Y llegan a la casa y les encuentran una cajetilla de cigarro y dice, es de un amigo. ¿Y qué hace aquí? Se los guardé. Y entonces, ese engaño, hermanos, o esa astucia, vamos a ponerlo de esa forma, que queremos mostrar como Sansón, ¿verdad?, resultó en un fruto amargo. Resultó, ¿verdad?, en una situación trágica para Sansón. Se le hizo un hábito, un vicio a Sansón, engañar. Y posiblemente todos nosotros hemos engañado o engañamos a nuestros padres en algún momento.
mentimos, dijimos, ¿verdad?, que estábamos haciendo algo y era todo lo contrario. Y luego hay otra forma de deshonrarlos, es no ayudándolos a las necesidades que pueden tener. Y aquí hablamos de algo material. En Mateo 15 encontramos un diálogo entre Jesús con los escribas y los fariseos. Y entonces los escribas dicen: tengo el deseo de ayudar a mis padres. Eso dicen los escribas. Los queremos ayudar. Y entonces dicen: pero como no tengo la manera de ayudarles, y voy a ayudar, ¿verdad?, a otros, y voy a ayudar a la obra de Dios, pero a mis padres, con el simple deseo que tenga de ayudarlos, o que desee que les vaya bien, con eso es suficiente. Ellos pensaban eso. Ellos desatendían esa parte. Y ellos decían: estamos bendiciendo a la iglesia. Fíjese, estamos bendiciendo. Y es algo que debemos hacer, porque es una manera de honrar a Dios. Proverbios 3, 7 al 9 dice: honra a Jehová con tus bienes. Pero los fariseos y los escribas decían: ya estoy bendiciendo a la iglesia, a la obra de Dios. Si lo pudiéramos trasladar en nuestras palabras, es: ya estoy bendiciendo a Kairos. Entonces ya con eso está bien. Tengo el deseo de bendecir a mis padres, pero solo se queda en deseo. Alguien dijo que los cementerios, los panteones, están llenos de buenos deseos. Ahí en las criptas, en las tumbas, hay buenos deseos. Buenos deseos de personas que quisieron cambiar malos hábitos. Buenos deseos de personas que quisieron ser buenos padres. Buenos deseos de personas que anhelaron, ¿verdad?, retroceder el tiempo para enmendar o corregir sus errores. Buenos deseos de hijos que quisieron hacer más por sus padres, o que quisieron hacer algo por sus padres. Y dice el poeta: es en vida, hermano, es en vida. Y Jesús los reprende. Jesús les dice: está bien, es una manera de honrar a Dios a través de los recursos materiales, pero no solo con buenos deseos hacia sus padres ustedes están honrándolos. Ustedes tienen que concretar esos buenos deseos. Ustedes tienen que darles a ellos, ayudarlos en sus necesidades. Y yo aquí agregaría esto: de acuerdo, ¿verdad?, a la bendición que ustedes tengan. Porque algunos pueden decir: ya tengo un hijo, 2 hijos, 3 hijos, tengo una familia de 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14. No, ya no hay familias tan grandes, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, en la medida de la necesidad que se presente, yo tengo que involucrarme y ayudar y bendecir y honrar a mi padre o a mi madre de esta manera. Una forma de honrar es proviendo en medio de la necesidad que ellos tienen. Mire, otra manera de honrarlos es llevar a la práctica los buenos consejos que ellos nos dieron. Porque posiblemente aquí hay hermanos, hermanas, que ya no tengan, ¿verdad?, la dicha, la bendición de tener a sus padres. O solamente tienen a papá, o solamente tienen a mamá. O hay quienes dicen: yo no tengo padres ya, ¿cómo lo puedo honrar? Si mi padre ya no está conmigo, mi madre ya no está conmigo. Pero yo estoy muy seguro que ellos, cuando tú estabas, ¿verdad?, en tu proceso de crecimiento, ellos sembraron en ti valores, ellos te dieron consejos, ellos te dieron también experiencias en el entorno de la familia, ellos te animaron a ir por un camino. Algunos tuvieron la bendición de haber recibido la más grande de las herencias, que es el Evangelio de Jesucristo. Algunos nacieron en un hogar cristiano y sus padres desde temprana edad los llevaron a la iglesia. Algunos hasta de aquí, miren,
de la oreja. E incluso en la iglesia le decía el pastor o los hermanos: hey, atienda a su chamaco, hey, está corriendo, anda por debajo de las bancas, hey, que no grite su hijo. Pero gracias a la perseverancia de una madre, a la determinación que hubo en el corazón de una madre, al compromiso y a la unidad de los padres, es que ahora ese hijo tiene temor en su corazón, es un temeroso de Dios, levanta sus manos, adora, está en la iglesia. Y ahora también, ya él siendo un adulto, teniendo una familia, lleva a sus hijos en esa misma instrucción. Los motiva a sus hijos también para que ellos adoren el nombre de Dios. Hermanos, seguir los consejos, seguir las experiencias buenas que nuestros padres, ¿verdad?, nos han heredado o nos han dado, incluso si ya no están con nosotros, seguir la manera, ¿verdad?, en la que ellos enfrentaron la vida, si eran cristianos, esa fe que mostraron, seguir ese camino, habrá de honrar también la memoria de nuestros padres que ya no están con nosotros. Pero escuchen esto, hay quienes tienen una doble bendición: la bendición de tener todavía a sus padres aquí y la bendición de honrarlos. Y hay quienes solo tienen una bendición, que es la bendición de honrarlos, aunque ellos físicamente ya no estén presentes. Hermano, el camino al fracaso, yo creo que nadie de nosotros quisiera ir por ahí. Nadie quiere ir por el camino donde las cosas le van a ir mal. ¿Y sabe cuál es ese camino al fracaso? Es un camino de acciones que van a lastimar el corazón de los padres. Hay padres que tienen hijos que son médicos, abogados, ingenieros, que han alcanzado, ¿verdad?, un trabajo, y los padres se sienten orgullosos de ellos. En cambio, hay hijos que van por un mal camino y los padres entonces se sienten defraudados. Entonces, esto quiere decir que nuestras acciones también van a deshonrar o van a honrar a nuestros padres. Las acciones que podamos mostrar son maneras, ¿verdad?, de honrar o de deshonrar. El creyente debe evitar las prácticas que Sansón, ¿verdad?, presentó o mostró. Si tú eres un adulto, eres un joven, un adolescente, un niño, y no importando la edad que tenga tu padre o tu madre, tú tienes que honrarlo, respetarlo, amarlo, cuidarlo, ayudarlo, invertirte en él, en ella. Y lamentablemente para muchos, y sobre todo en una sociedad podrida, los padres se han convertido en una carga para muchos, incluso en un obstáculo, por no utilizar la palabra estorbo, en el cumplimiento de sus propósitos o de sus propios sueños. Pero el padre y la madre son una bendición de Dios en nuestra vida. Los padres representan la bendición que Dios nos da, porque a través de ellos, hermanos, nosotros pudimos, ¿verdad?, desarrollarnos a lo largo de la vida. Para finalizar, Dios me da un mandato: honrar a padre y madre. Hay un camino al fracaso y hay acciones equivocadas de las que ya hemos hablado. Pero cuando tú honras a padre y a madre, vas a tener una recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? El texto dice que habrá una larga vida. Tendremos una larga vida en la tierra. Dios nos va a bendecir, hermanos, aquí en la tierra. Hay una vida eterna, ciertamente, pero aquí en la tierra vamos a disfrutar de una largura de años. Y yo sé que muchos buscan, ¿verdad?, la fórmula de la juventud. Otros tantos buscan tener una vida longeva, una vida de muchos años.
Estoy consciente también de que todos sabemos que somos transitorios y estamos de paso en esta vida, que vamos a morir, que nuestra patria está en los cielos, que somos peregrinos y extranjeros, que somos embajadores del reino de Dios en la tierra. Todos sabemos eso, pero anhelamos, ¿verdad?, tener años de vida abundante en la tierra, de gozar de las bendiciones de Dios en la tierra. Para alcanzar la promesa de Dios, esta promesa en el mandamiento del Señor está condicionada. Si tú quieres tener una larga vida en la tierra, dice el texto, debes honrar a padre y a madre. Es la voluntad y el mandato de Dios hacia sus hijos, hacia los creyentes, hacia el pueblo. Y la pregunta aquí forzosa es, ¿cuántos quisiéramos o queremos tener una larga vida en la tierra? Disfrutar de una larga vida. ¿Cuántos lo quisieran, hermanos? Disfrutar de esa larga vida, llena de la bendición de Dios, llena del favor de Dios. Mire, el texto también habla de que vamos a tener triunfos en la vida. ¿De qué me sirven muchos años si mi vida está sumergida en fracasos, en derrotas y en problemas? ¿Quién quiere vivir así? Y cuando yo honro a padre y a madre, se me prometen triunfos en el nombre de Dios. Cuando yo muestro obediencia a Dios y yo entonces voy por un camino, no de fracaso, sino por un camino próspero, entonces, hermanos, yo comienzo a disfrutar de esa larga vida. Porque no tendría sentido tener muchos años de vida, ser longevo, si no estoy teniendo, ¿verdad?, una vida triunfante. Si no estoy disfrutando de estos años que Dios me está regalando. Si no estoy, ¿verdad?, recibiendo la bendición de Dios, la felicidad que proviene de Él. Si no estoy siendo benefactor, ¿verdad?, de las bondades del cielo. Y para eso yo debo aprender a honrar a padre y a madre. Cuando no hacemos esto, la ley era muy dura. Incluso Jesús, hablando en los evangelios, dice que aquel que no honra a padre y madre muera, dice. Y el castigo, la forma en que se trataba este asunto, es que aquellos que no honraban a padre y a madre pudieran ellos, ¿verdad?, morir. Es por eso que Dios nos da, ¿verdad?, en este mandato la bendición y la dicha de que cuando honramos a padre y a madre, entonces podemos nosotros, hermanos, recibir las grandes bendiciones que se derraman del corazón de Dios para quienes le honran. Yo quiero ir terminando con esto. ¿Cómo te gustaría a ti que te trataran tus hijos cuando llegas a una edad avanzada? ¿Cuál sería el deseo en tu corazón? ¿Cómo te imaginas, si alguna vez has pensado en eso, que el trato de tu hijo o de tus hijos fuera hacia ti? Entonces tienes que pensar, si eres joven, cómo tú estás tratando a tus padres. Si eres ya alguien adulto, tienes que pensar el trato que tú tuviste con ellos o que estás teniendo con ellos. Hermanos, los padres, y este es el consejo y la aplicación en este punto, los padres deben de tener cuidado de no participar de pecados ajenos. Y tienen también que tener mucho cuidado de no maldecir a sus hijos. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi hijo si yo con mis labios lo bendigo? Con tus acciones puedes maldecirlos. ¿Cómo? De esta manera. Tú los puedes maldecir cuando no le colocas límites a tus hijos. Cuando no les enseñas que aunque ellos ya son adultos o tienen una familia, hay límites en el hogar. Cuando tú te desatiendes de ellos en todos los sentidos. Porque aunque el hijo es grande, nunca dejamos de ser padres. La paternidad está ahí, es permanente. Otra manera en cómo nosotros podemos maldecirlos es cuando nos volvemos cómplices de ellos.
Y en este sentido, las mujeres deben tener mucho cuidado, y es una advertencia, principalmente hacia ellas, pero también hacia los hombres. Yo recuerdo casos de abuelas que dicen: si tú vas a estar con otra mujer, a mí no vas a traerme a otra mujer, me vas a traer a la que me presentaste y con la que te casaste. Y para mí, decían las mujeres de antes, las abuelas, yo desconozco a las demás, yo solo conozco a la madre de tus hijos y a la que me presentaste y con la que fuiste al altar. No más. A lo mejor no te has casado, pero con la que has vivido los últimos 20 años o 10 años de tu vida. Pero en una generación o en una sociedad distinta, las abuelas dicen: no, trae a las que sean. Y le abren la puerta a todas o a todos. Es una manera de maldecir, hermanos. Es una manera de participar en pecados ajenos. Hermanos, la promesa de honrar a los padres es de larga vida y de prosperidad. Las consecuencias de deshonrarlos, Deuteronomio 27:16 dice: es maldito todo aquel que deshonra a sus padres. El texto habla de una maldición. Éxodo 21:17 expone: el que maldiga a sus padres debe morir irremisiblemente. Y Deuteronomio 21:18-21 dice que el hijo ensordecido y rebelde, contencioso, que no obedece a sus padres, debe morir apedreado. El riesgo de deshonrar es alto. Muerte, maldición, un camino de fracaso y fracaso constante. Pero el beneficio de honrar a los padres también es elevado. Y es que vamos a prosperar, y vamos a tener una larga vida, y vamos a recibir la bendición de Dios. Y en donde vayamos, hermanos, habremos de alcanzar éxito. Y el Señor habrá, ¿verdad?, de bendecir la vida y la obra y las acciones de aquellos que se han esforzado en honrar a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Honra la memoria de tu padre y de tu madre si ya no está contigo. Honra a Dios a través de la obediencia a este mandato. Y entonces todo, hermano, todo en tu vida será prosperado por Dios, y Dios te habrá de bendecir en gran manera. No provoques a ira a tus hijos, sino que corrígelos en disciplina y amonéstanos en el temor del Señor. Y entonces todos seremos bendecidos y seremos una familia bendecida para la gloria, la honra y la alabanza del Señor. Hónralos hasta el último día de tu vida, tus padres. No seas contencioso, ni seas rebelde, ni digas: no, él no sabe, no, ella no sabe, ya está viejito, ya está viejita, no me entiende. No, ¿qué vas a saber de mis asuntos? Hónralos, y Dios te va a honrar también.